Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Presentamos las palabras bendecidas. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tu misericordia. Tú, Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tus benditas llagas. Tú, Jesús, me estás sanando. Señor Jesús, gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día, Señor Jesús. En nombre de cada uno de mis amigos televidentes, te damos la gracia, Señor. La gracia por siempre estar ahí presente en cada momento, en cada instante, Señor Jesús, como un guardián protegiendo a cada uno de nosotros. Por eso, gracias, Señor, en nombre de mi familia y en nombre de todos los que nos ven en esta hora, Señor. En tu nombre bendito y alabado sea. Que tú me estás sanando. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás tocando. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Firmas de Abogados Jiménez Batista presenta asesoría migratoria y consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. Saludos mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? A continuación vamos a presentar y a conocer de los 10 pasos fundamentales para convertirse en ciudadano americano. Sin más preámbulos, vamos con este súper contenido preparado para todas aquellas personas que están aspirando a convertirse en ciudadano americano. 10 pasos para convertirse en ciudadano americano. Determine si usted ya es ciudadano estadounidense. ¿Qué hacer si usted no es ciudadano por nacimiento o no derivó o adquirió la ciudadanía estadounidense por medio de sus padres automáticamente después de su nacimiento? Continúe al siguiente paso. Paso número 2. Determine si es elegible para la ciudadanía estadounidense. ¿Qué hacer? Revise la hoja de elegibilidad para determinar si es elegible para solicitar la ciudadanía. Ingrese a la página web USIS y busque la parte que dice ciudadanía. Paso número 3. Prepare su formulario N400, solicitud de naturalización. Este formulario está disponible para presentar en línea. Empiece por crear una cuenta de USIS en línea. ¿Qué hacer? Lea las instrucciones para completar el formulario N400. Recopile los documentos necesarios para demostrar su elegibilidad para naturalización.
Si reside fuera de Estados Unidos o tenga 2 fotografías tamaño pasaporte, use la lista de documentos para asegurarse que tiene todos los documentos requeridos. Paso número 4. Presente su formulario N400, solicitud de naturalización, pague las tarifas en línea. Una vez que haya presentado el formulario N400, UCIS le enviará una notificación de recibo. Puede verificar el tiempo de procesamiento y el estatus de su caso en línea. Paso número 5. Preséntese a su cita de datos biométricos si es aplicable. ¿Qué hacer si necesita que le tomen los datos biométricos? UCI le enviará una notificación que incluye la fecha, hora y lugar de la cita para recolectar sus datos biométricos. Vaya a la oficina designada a la hora indicada y se le tomarán sus datos biométricos. Paso número 6. Complete la entrevista. Una vez que todos los procesos preliminares están completos, UCI le programará una cita para entrevistarlo y completar el proceso de naturalización. Debe reportarse a la oficina de UCIS en la fecha y hora que indica su notificación. Por favor, traiga la notificación de la cita con usted. Paso número 7. Reciba la decisión de UCIS sobre su formulario N400, solicitud de naturalización. UCI le enviará una notificación de decisión si presentó su N400 en línea. También tendrá acceso a su notificación en su cuenta aprobada. UCI puede aprobar su N400 si la evidencia en su récord demuestra que es elegible para la naturalización aplazada. UCI puede aplazar su solicitud si usted tiene que proveer evidencia o documentación adicional, no proporciona a UCI los documentos adecuados o falta el examen de inglés y o educación cívica por primera vez denegada. UCI denegará su formulario N400 si la evidencia en su registro establece que usted no es elegible para la naturalización. Paso número 8. Reciba una notificación para prestar la lealtad. ¿Qué espera? Si UCI aprobó su formulario N400, en el paso número 7, usted puede participar en una ceremonia de naturalización el mismo día de su entrevista. Si no hay una ceremonia programada el mismo día, UCIS le enviará una notificación con la fecha, hora y lugar de su ceremonia. Paso número 10. Tome el juramento de lealtad a los Estados Unidos. Usted no es ciudadano estadounidense hasta que tome el juramento de lealtad durante la ceremonia de naturalización. ¿Qué hacer? Complete el cuestionario en el formulario 445, notificación de ceremonia del juramento de naturalización. Repórtese a la ceremonia de naturalización y regístrese con UCIS. Un oficial de UCIS revisará las respuestas que dio en el formulario N445. Devuelva su tarjeta de residente permanente, es decir, devuelva su tarjeta de residente permanente. Preste el juramento de lealtad para convertirse en ciudadano de Estados Unidos. Reciba su certificado de naturalización, verifíquelo y notifique a UCIS si hay algún error en su certificado antes de salir de la ceremonia. Paso número 10. Cómo entender su ciudadanía estadounidense, es decir, cómo entender su ciudadanía estadounidense. La ciudadanía es el vínculo común que conecta a los estadounidenses. Usted debe de revisar la lista de los derechos y responsabilidades más importantes que todo ciudadano, tanto estadounidense por nacimiento como por elección, debe ejercer, honrar y respetar.
Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Firma de Abogados Jiménez Batista presentó Asesoría Migratoria y Consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. Eddie Baez, hechos, no palabras. Iniciando el día presenta De Política. Ulises Hilarión Heró Lever, más conocido como Ulises Heró, alias Lilis, fue militar restaurador y presidente de la República en 3 ocasiones. Su forma de gobierno dictatorial condujo al país a la bancarrota, situación que fue la causa principal de la posterior intervención norteamericana de 1916. Ulises Heró nació en Puerto Plata el 21 de octubre de 1845, hijo de la señora Josefa Lever, oriunda de la isla San Tomás, y de Dassás Heró, de origen haitiano. Tenía 16 años cuando en el año 1861 se produjo la anexión de la República Dominicana a España, y en ese tiempo trabajaba como empleado de un comercio de Puerto Plata. Cuando se inició la Guerra de Restauración en 1863, Lilis aprovechaba sus momentos libres en el trabajo para ir al campo de batalla y llevaba algunos encargos a los soldados que estaban en combate. No es coincidencia pura que se desarrollara una relación primaria de amistad entre Gregorio Luperón y Lilis, de la cual emerge Lilis como su principal protegido. Fue ganando la confianza de Luperón a tal punto que pasado unos años ya Luperón no tenía que ir al campo de batalla y quien iba al frente del batallón era Lilis. Y cuando a Gregorio Luperón le tocó ocupar la presidencia durante el año 1879, designa a Lilis como comandante en jefe y delegado de su gobierno en Santo Domingo. Luperón había establecido la sede de su gobierno en Puerto Plata, ya que su influencia estaba en la zona del Cibao. Para ese tiempo se estaba produciendo un cambio en la economía del país,
se incrementaba la industria azucarera con la instalación desde 1874 de varios ingenios en Santo Domingo y zonas aledañas. Lilis aprovechó el poder que le había designado el presidente Luperón para hacer contacto y establecer buenas relaciones con los propietarios de los ingenios. Cuando Luperón sale del gobierno, el 1 de septiembre de 1880, asume la presidencia el sacerdote Fernando Arturo de Meriño, quien contó con el respaldo de Luperón y el Partido Azul para ganar las elecciones. El nuevo presidente designa a Lilis como ministro de Interior y le encarga importantes tareas para garantizar la estabilidad del país. Y le correspondió aplicar el famoso decreto de San Fernando, mediante el cual se disponía que todo aquel que fuera encontrado con las armas en las manos debía ser pasado por las mismas. Esto así porque el desorden político-militar de estos caudillos tenía en jaque a la sociedad dominicana. Y todo el que subía hacían un levantamiento militar para quitarlo. Llegado al poder, en el 79, el Partido Azul, con Gregorio Luperón, se dispuso a crear un período de paz. El decreto de San Fernando, que fue promulgado por el padre Meriño al cumplir 8 meses en la presidencia, suspendía toda clase de asilo político y facilitaba el fusilamiento de todos los opositores al gobierno que fueran encontrados con armas en las manos. El decreto fue promulgado en medio de rumores que vendría una invasión con intención de derrocar al presidente Meriño, y precisamente en julio de 1881 llega desde Puerto Rico por la costa de Higüey Cesario Guillermo, con un grupo de hombres armados decididos a derrocar a Meriño, pero fueron enfrentados y derrotados por un batallón que encabezó Heró, y muchos de los rebeldes fueron fusilados. Lilis creó esa paz que querían los capitalistas mediante la modificación de los mecanismos del orden y de la represión, mediante la guardia, mediante un sistema de espionaje o caliezaje en todas las provincias. Cuando Lilis en el plano militar aplica el decreto del presidente Meriño, recibe un gran respaldo de los sectores que reclamaban esa acción. Y en efecto, con el apoyo de industriales, comerciantes y otros sectores, se lanza en busca de la presidencia de la República con el respaldo de Luperón y el Partido Azul. Gana las elecciones, asumiendo la presidencia el 1 de septiembre de 1882. Implementa medidas positivas, muy acordes con los intereses de los grupos económicos más poderosos que existían en el país, sobre todo el sector azucarero, la sacarocracia, como se dice, y favorece en gran medida el desarrollo de este sector, concediéndole préstamos, concediendo concesiones especiales y dando exoneraciones para la importación de maquinarias y equipos, y de esta manera pues se convirtió, podría decirse, en un dirigente político del agrado de los grupos dominantes. El único impuesto que debían pagar esos empresarios era de 12 centavos por cada quintal de azúcar, y por eso vinieron muchos capitalistas atraídos por esa facilidad. Que lleva a cabo una labor positiva en términos generales, y donde se vende, se proyecta como ese hombre de mano dura, de mano firme, necesario para la construcción de ese orden que se estaba requiriendo, que era requerido por los sectores empresariales de esa época. Desde que asumió el gobierno, Lilis creó una red de espías, informantes y policías secretos con el fin de controlar el país. Tenía su propio sistema de información, además tenía un código telegráfico que en clave le decía a los gobernadores cuándo tenían que fusilar a algún opositor a su gobierno. Lilis también controlaba el poder legislativo y dominaba a todos los soldados que iban al campo de batalla, porque él tenía un lema, de que él no era de los que mandan, sino de los que van. Y por eso se ganó el respeto y la admiración de los hombres de batalla. Ulises Heró se postula como candidato a la presidencia de la República para las elecciones de 1886 y con el apoyo de Gregorio Luperón derrota a Casimiro de Moya,
quien se sintió engañado en las elecciones y se rebeló contra Lilis. El 21 de junio de 1886, con el apoyo de 180 hombres, logró controlar varias ciudades del Cibao. Casimiro Nemesio de Moya era un hombre con luz, era geógrafo, era un hombre con virtudes intelectuales reconocidas. Pues recibió el rechazo de alguna manera de Gregorio Luperón, que en ese momento no comprendió la importancia que tenía y la amenaza que representaba Ulises Herós. En las elecciones de 1886, en que Gregorio Luperón respalda a Lilis. Cuando Gregorio Luperón se da cuenta de las intenciones continuistas de Lilis, trata de enfrentarlo en el 1888, pero el gobierno desató una gran persecución y Luperón tuvo que irse al exilio. El principal opositor que tuvo Lilis fue el general Eugenio Generoso Marchena, un especialista en finanzas, que había sido ministro de Hacienda en el primer gobierno de Lilis. Marchena era el opositor que tenía más posibilidades de sacar del poder a Lilis y se presentó como candidato a la presidencia de la República para las elecciones de 1892, porque Lilis había dicho que no participaría en esos comicios, pero al final decidió postularse en busca de su reelección. El día de las elecciones, al sentirse derrotado por Marchena, Lilis suspendió las elecciones y la declaró nula. Lilis sometió a las autoridades de este banco a un juicio. Y en el juicio, evidentemente, el Estado, que era Lilis, ganó la causa. Y ese banco era el que fabricaba, el que elaboraba la moneda de curso nacional en la República Dominicana, y Lilis ordenó que se asaltaran las bóvedas del mismo y sus autoridades fueron desalojadas del derecho y de los recursos que tenían. Marchena fue apresado al tratar de escapar al extranjero y encerrado en una de las peores cárceles de la fortaleza Osama. Un año después, Lilis controla un levantamiento en Asua, atribuido a seguidores de Marchena, lo que le sirvió al dictador para acusar a Marchena de conspirador y fusilarlo en Asua el 22 de diciembre de 1893. Eugenio Generoso de Marchena, que era su archirrival, y cuando observa que se le puede sacar la cabeza, pues lo asesinan. En 1893, un grupo financiero de Estados Unidos formó una empresa en busca de aprovechar las debilidades financieras de la República Dominicana. El referido grupo compró la quebrada empresa Western Door, pagando todas las deudas dominicanas para unificarlas en una sola y encargarse del manejo de los compromisos financieros del país. Esta empresa se llamó Santo Domingo Improvement Company, entidad que pasó a controlar las aduanas dominicanas. El manejo económico del gobierno de Lilis fue desacertado y Lilis perdía el apoyo de sus aliados. En 1897 se produjo una crisis económica y el gobierno emitió 4 millones de pesos en papeletas, lo que generó una gran inflación y provocó la quiebra de muchos productores y comerciantes del Cibao. Y para enfrentar la situación, el presidente quería obligar a los comerciantes que aceptaran su dinero inorgánico. Con el fin de derrocar a Lilis en el año 1898, Juan Isidro Jiménez organizó la expedición Fanita, que desembarcó por Montecristi el 2 de junio, tomando preso al gobernador de Montecristi. Pero la acción fue enfrentada por el gobierno y la mayoría de los rebeldes murieron, y el resto tuvo que reembarcarse y salir del país. Un año después de la expedición Fanita, Lilis decide hacer un recorrido por el país en busca de lograr apoyo económico para su gobierno. El 26 de julio de 1899 viaja en barco desde Santo Domingo a Sánchez Samaná y desde ahí se va a Moca. Esa noche participa en una fiesta de agasajo en su honor y allí alguien le comunica que habría una trama en su contra, pero Lilis no le dio importancia y siguió en su fiesta. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, fue solo a visitar la casa de su amigo Jacobo Lara. Al salir de la casa,
fue atacado a tiros. El primero que le disparó fue Jacobito de Lara, hijo, que le hizo un disparo escondido detrás de una puerta de 2 hojas que le penetró por una oreja al dictador y le rozó el cuello, que fue un balazo que ni siquiera provocó su caída. Y que luego entonces se acercó Ramón Cáceres, según describen las fuentes primarias, con un revólver le disparó a su mano izquierda, hiriéndole también en la cintura, e inutilizando la mano izquierda, ya que la man, que era la derecha, y Lilis no la usaba muy bien, por dificultades, ¿verdad?, propias de un impedimento o discapacidad física. Entonces, Cáceres le hizo 4 disparos en el pecho, casi a quemarropa, y posteriormente Lilis escapó, trató de escapar, cayó en plena calle, debajo de un árbol de guasuma, quien le hace otro disparo directamente también en el pecho, que fue el tiro de gracia. Con la muerte de Lilis se inicia un proceso de inestabilidad política y social, porque el dictador había dejado el país con una gran deuda. De inmediato comienzan los reclamos de los acreedores en busca de cobrar lo adeudado. Al evaluar el gobierno de Lilis, los historiadores coinciden en que dejó algunas obras positivas a la nación, como el caso de los ferrocarriles de Sánchez a La Vega y de Santiago a Puerto Plata. Otra obra que se destaca es el puente construido sobre el río Osama para comunicar la parte este de Santo Domingo con el centro de la ciudad. Era un puente de hierro y madera, ubicado donde está el actual puente Ramón Matías Mella o de las bicicletas. Asimismo, Ulises Heró logra la urbanización de Santo Domingo, la electrificación de la ciudad, la construcción en algunas zonas de aceras y contenes que no existían. O sea que realmente su obra de gobierno, aunque concentrada en las 2 grandes ciudades, en Santo Domingo y en Santiago, fue muy positiva en términos generales. Los efectos de la deuda dejada por la dictadura de Lilis se prolongaron con el tiempo y fueron la causa de la intervención militar de Estados Unidos en 1916, con el alegato de que tenían que garantizar el pago de la deuda del país con acreedores de esa nación. Ulises Heró, militar restaurador, varias veces presidente de la República y cruel dictador, ocupa un espacio importante en las páginas de nuestra historia. Eddie Baez, hechos, no palabras.
Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Saludos, 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 amigos televidentes. En nombre de la firma de abogados Jiménez Batista, pues hoy vamos a orientar a todos nuestros amigos en el área de manutención, lo que decimos popularmente pensión alimenticia. Hoy pues las firmas de abogados Jiménez Batista, en nombre de Conversando con José Dolores, pues hará esta orientación a cada uno de ustedes. Empecemos entonces con esta orientación del abogado. Miren, ciertamente nadie quisiera verse involucrado en una litis de pensión alimenticia, pero muchos padres nuevos pues se ven muy afanados. Ciertamente llega el momento de la preocupación cuando se ven en su vida amenazados con esta situación, pero está ahí esa ley del menor, la 136-03, y es para ambas partes. Aunque resulte un poco quizás raro que un hombre ponga una pensión alimenticia a una mujer, se da, y yo como jurista he tenido la oportunidad de llevar defensa en esa parte. Pero no debe de como se dice, de cundir el pánico. Nadie se va a morir por esto. Sin embargo, reitero, como padre nuevo, hay padres que, aunque no son nuevos, pero también se preocupan, y es normal la preocupación de verse amenazado con la imposición de una pensión alimenticia. Vamos a orientar desde cero cómo hacerlo. Por ejemplo, acá en esta ciudad de Santiago de los 30 Caballeros. ¿Cómo empieza el procedimiento? Para los que tienen en mente hacer este tipo de acción judicial. El primer paso es acudir a la fiscalía. En la fiscalía le van a preguntar a usted dónde vive. Entonces, de acuerdo a dónde vive, le van a colocar un juzgado de paz. Si vive, por ejemplo, en Pagurabo y todos esos sitios, el juzgado de paz de la primera es quien le va a corresponder. Si vive para el Ensánchez Payá, esos sitios por ahí, le va a corresponder el juzgado de paz de la tercera. Y ya usted sabe, si vive por el lado del centro de la ciudad y por esos sitios, les corresponderá, y la zona sur le corresponderá al juzgado de paz de la segunda. Entonces, cuando se llega allí, lo primero es que el Ministerio Público escucha a la parte demandante y cita a la parte demandada. Lo cita con la idea
de un acuerdo amigable entre las partes, vía alguacil. Entonces, si es la madre que está citando al padre, o si es el padre que está citando a la madre, debe de acudir fielmente a esa cita donde una de las partes está solicitando una X o cantidad suma de dinero mensual. Dependiendo si se llega a un acuerdo o no en esa vista pública de conciliación, entonces se procederá al segundo paso. Si una de las partes solicitante, en este caso lo tradicional es que sea la madre que esté demandando al padre, si la madre pide una X cantidad de dinero y el padre está de acuerdo, simplemente firman ahí un acta de acuerdo donde el padre se compromete fielmente a cumplir con esa suma de dinero mensual. Esa suma de dinero se puede entregar personal, se puede entregar con depósito en el banco, se puede entregar en el correo local. Todo va a depender donde las partes quieran recibir y quieran entregar ese dinero, ¿no? Eso en ese aspecto. Pero vamos a ver la idea de que no se pusieron de acuerdo, ninguna de las partes se pusieron de acuerdo ese día en esa vista de conciliación. Si no se ponen de acuerdo, entonces el Ministerio Público fija una audiencia para X o Y fecha. Todo va a depender, ¿verdad?, qué tan apretado o no esté ese juzgado de paz. Regularmente acá en Santiago, en asuntos de pensión alimenticia, hay mucho cúmulo de trabajo y muchas veces se pone para un mes, para 2 meses, todo va a depender. Pero ya, ¿verdad?, ya hablé de ese que se pusieron de acuerdo. Ahora estoy hablando desde el punto de vista que no se hayan puesto de acuerdo. Ese día de la audiencia, la parte demandada debe de acudir fielmente a esa audiencia. Hay muchísimas ideas, muchísimas estrategias que podemos darle desde aquí a ambas partes. Y son las siguientes. Por ejemplo, lo que en derecho le llamamos un incidente, ¿no? Usted, por ejemplo, si usted quiere y es la parte demandada y usted quiere prorrogar el proceso, muchos a lo mejor dicen, no, yo la voy a poner a coger pela, la voy a poner a coger su pelita. Todo va a depender la estrategia que una de las partes quieran, ¿verdad?, llevar a cabo. Hay otros que dicen, no, yo quiero salir de eso de una vez. Pero reitero, todo depende de su forma de pensar. Muchas veces, cuando el proceso inicia, si la parte demandada tiene un abogado o pretende colocar un abogado y quiere, ¿verdad?, alargar el proceso, por muchísimas razones, como dije anteriormente, por poner a la madre a coger pela o quizás también dándole tiempo a otras cosas. Todo va a depender. Si es así, entonces
la primera audiencia, el tribunal, si usted no va con abogado, y si hay uno uno que va con abogado y otro no va, entonces ciertamente pregunta si quiere que se conozca la audiencia así, o si por consiguiente quiere que le coloquen un defensor público o un abogado privado, ¿no? Si se da esa causa, esa figura, entonces el tribunal reenvía la audiencia a los fines de que tenga un representante, ¿no? Ahora, si, por ejemplo, usted va o no pone abogado, entonces, si ambos van sin abogado, el tribunal conoce la audiencia normal, porque regularmente cuando se hacen ciertamente las peticiones, el tribunal la coge porque hay una representación de un abogado. Es el abogado quien solicita, ¿verdad?, cualquier petición. Y si uno de los dos tiene y el otro no tiene, entonces pasa eso. Pero si los dos van sin abogado, entonces, reitero, el tribunal se acoge a conocer X o Y resultado en ese sentido. Eso desde ese punto de vista, ¿no? Extrañamente puede el tribunal acoger, porque no tiene calidad para solicitar esa petición, puede acoger alguna petición, reitero, de una de las partes. No la va a acoger porque simplemente usted tiene que reñirse a lo que diga ese tribunal. Ahora, si hay un abogado, ya la cosa es diferente. Por eso es la importancia de poner un abogado. Existe esa opción, pero también eso, como decía anteriormente, la idea de alargar el proceso de parte tanto del demandado o del abogado que representa al demandado. Muchas veces también la demandante quiere alargar el proceso, lo quiere alargar para poner a coger pela también al padre. En este caso lo puede hacer, puede tener esa idea la demandante, pero también puede tener esa idea el abogado demandante, como decía anteriormente. Pero muchas veces se da de manera necesaria porque, por ejemplo, la parte demandante está solicitando una suma de dinero altamente, y cualquiera de las partes puede entonces solicitarle al tribunal un plazo para aportar pruebas con relación, cualquiera de las partes, con relación a una certificación bancaria, una certificación de impuestos internos, una certificación de la parte laboral, cuánto gana, una carta de trabajo. Todo eso, cualquiera de las partes lo puede hacer para arrojar pruebas al proceso y para legitimar. Eddie Baez, hechos, no palabras.
la verdadera defensa que se está haciendo de una o de la otra parte. Todo eso pasa en la primera audiencia. Una vez otorgado el plazo, entonces, y reenviada esa audiencia, las partes deben de traer lo que solicitaron. O sea, lo que, ¿verdad?, le solicitaron al tribunal con relación al reenvío para esos fines. También se puede solicitar un reenvío con la idea de comunicación de documentos. Todo eso en derecho se le llama incidente. Todo eso. Ya pasado ese plazo y llegado el día de esa audiencia, si faltara cualquier documento, también se puede solicitar otro reenvío a los fines de introducir el documento que hizo falta. El tribunal lo puede acoger o no, o se puede reservar el derecho de no acoger esa petición de una de las partes. Ahora, si todo llegó, la certificación del banco, del asunto ese de la superintendencia de banco, que es donde se solicita eso, ahí en Villa Olga, si llegó la certificación de impuestos internos, si llegó la certificación del trabajo para indicar cuánto gana, entonces ya ahí sí se va a conocer la audiencia para esos fines. Ya en la audiencia, la madre, si es la que está demandando el padre, o si es el padre que está demandando la madre, debe de calcular exactamente todo lo que dice que gasta y llevar precisamente recibos de eso, recibos de todo lo que gasta y calcularlo. Yo gasto en el niño o la niña de desayuno 300 o 500 pesos, usted lo pone ahí. Yo gasto en almuerzo tanto, lo pone. En de cena tanto, pago de colegio tanto, pago de internet. Entonces lo calcula absolutamente todo y debe de arrojar una suma que es la que usted está solicitando o mayor, porque regularmente cuando se va a colocar una pensión alimenticia debe de ser 50 y 50. Entonces, todo eso, conjuntamente con los recibos, si paga casa, si paga luz, si paga agua, si paga teléfono, absolutamente todos los gastos con acuse de recibo, para demostrarle al tribunal que lo que usted está solicitando ciertamente es merecedora de eso o merecedor de eso. Entonces, ciertamente, eso se hace en la audiencia. Por otro lado, la parte demandante, la parte demandada, debe de llevar también todo lo que le ha entregado a la madre. Atención, padre o madre. Todo lo que usted invierta en el niño o la niña debe ciertamente de tener factura, solicitar factura. Si le va a entregar dinero en efectivo, hacer un recibo, de tal modo que ese día de la audiencia usted demuestre que ha cumplido con la manutención de ese niño o niña.
y aunque está condenado desde ya, porque nadie sale a suelto, nadie sale libre de condena de una pensión alimenticia contemplado en la ley 136-03, el Código del Menor, ciertamente hay una figura que es importante y es la de no declararlo culpable. Si usted demuestra que siempre ha cumplido, entonces por lo menos no será culpable, será inocente aunque se le imponga la pensión alimenticia. Eso desde ese punto de vista. La pensión alimenticia también tiene previsto el magistrado o la magistrada, ¿no? Lo que son los gastos médicos, lo que son los gastos escolares, lo que son los gastos de Navidad y todo lo que conlleve esos gastos de compra de ropas, etcétera. Todo eso también se le agrega a el monto que se le vaya a colocar a esa persona demandada. Interesante, una vez el tribunal falle, entonces ya el padre o la madre deberán de cumplir fielmente, cabalmente, ese compromiso adquirido solemnemente. De no hacerlo, entonces tendrán como consecuencia caer preso o presa, donde se le pone una prisión suspensiva, establecido en esta misma ley, la 36-03. ¿Por qué suspensiva? Porque si usted paga el dinero que debe, automáticamente la prisión cesa. Pero si no cumple, entonces pasa eso. Para eso deberá de ser un proceso también diferente, porque si el padre no ha sido declarado culpable el día de la audiencia, entonces hay que llamar a otra audiencia si el padre o la madre se están atrasando con los pagos, para declararlo culpable en esa audiencia y a partir de ahí entonces perseguirlo judicialmente. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. José Dolores Jiménez Batista, el futuro. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.